Vale, buenas gente, bienvenidos a la tercera y última parte de mi historia con los demons de RobTop, mi historia con Deadlocked. Vale, la primera parte recibió un gran apoyo y me gustaría que aquellos que no han visto la segunda parte se las recomiendo. Dura un poquito más que la primera parte, pero créanme, no tiene ningún desperdicio, sé que se van a entretener. Asimismo, espero su gran apoyo también para este video con el cual prácticamente le estamos diciendo adiós a junio. Una cosa más antes de empezar el video, les pido que se queden hasta el final, pues quiero comentarles algo con respecto a lo que ha sucedido y al igualmente también este video pues empieza con otro gameplay de fondo, así como lo fue con la historia de RobTop. Ok, hoy sí, como siempre les pido, suscríbanse si son nuevos, activen la campanita para no perderse de ninguno de mis videos y sin más que decir, comenzamos con el video. Bien, vamos a comenzar como siempre mencionando cuánto me costó este nivel. Deadlocked o Deadlocked, no sé cómo decirlo realmente, si me escuchan decirlo de dos formas diferentes me disculpo. Lo completé en específico el 15 de marzo del 2016 a las 5:42 de la tarde, con un total de 24.978 intentos y un total de 185.899 saltos. Fue así como logré Deadlocked. En la primera y segunda parte de mi historia con los demons de RobTop sí mencionaba este demon, pues es uno de los logros más importantes en todo el tiempo que llevo jugando a Geometry Dash. Fue hasta principios del año 2016 cuando por fin había logrado desbloquear este demon. Pues como saben, se desbloquea al lograr 30 Secret Coins, a no ser que esto cambie, además de desbloquear uno de los colores negro que hay en el juego si no me equivoco. Esto fue gracias a que mi hermano, porque recuerdo que él logró la primera y tercera moneda de Cycles. Pues yo cuando lo logré solo conseguí la segunda moneda, con mucha suerte de por medio. Al desbloquearlo pues no hice otra cosa más que jugarlo y recuerdo que no podía ni pasar del mini wave del principio. Fue así que empecé ese primer modo práctica y sin exagerar realmente, creo que entre 1200 a 1500 intentos me costó lograr ese primer modo práctica. En ese entonces no tenía completado Electrodynamics, Hexagon Force, Theory of Everything e incluso no tenía ni completado Electroman Adventures, que hoy en día pues es un hard o un normal, la verdad. Aún así me apasionó jugar Deadlocked, pero al ver tal cantidad de intentos pensé que jamás lograría tal hazaña, y esa era completarlo. En fin, a pesar de haber visto lo difícil que era, me empeciné a quererlo conseguir, y era un demon que lo jugaba en desayuno, almuerzo y cena. Créanme, prácticamente solo se pasaba jugando. Pasé todo enero de hecho tratando de aprenderme siquiera el principio, cosa que al final resultó, pues ya a principios de febrero ya podía llegar al wave del 15% más o menos. En febrero, el mes donde volvíamos a clases, lo normal, ya no me hacía tanta ilusión seguir, pues realmente estaba cansado y como mencionaba en las historias de antes, si me aburría o me cansaba me pasaba a RobTop o me pasaba a Theory of Everything 2. Con todo eso recuerdo que mi móvil jamás lo dejaba en mi casa, siempre lo llevaba al colegio, pues en los tiempos libres y en los recesos aprovechaba a jugar Deadlocked, pues quería sin lugar a dudas completarlo, aunque me costara miles de intentos, pues estaba más que decidido. Pasó absolutamente todo febrero y lo único que conseguí era llegar al 15% y nada más. De tanto practicar, todo lo demás del nivel aún me costaba, pero no como al principio. Y llegó marzo. En específico fue el 1 de marzo. Y me dije a mí mismo en ese entonces, ese día, que le iba a hacer un modo práctica y después vería si lo seguía o no. Seguía para ver si lo podía completar. El modo práctica de ese entonces me salió como más o menos bien, pues en menos de 200 intentos logré hacerlo. Pero el problema era el mismo, el wave del principio, que es el 15%, y el wave doble del 70% más o menos. Era otro problema, pero no había llegado siquiera en modo normal, ¿saben? Después de ver esta práctica solo lo jugaré 500 intentos más sin detenerme. Y si no paso del wave del principio lo dejo. Eso fue lo que me dije a mí mismo en ese momento. Y comencé. Y sí que me empezaba a frustrar.
pero tuve una pausa, como por el intento 300 y algo, no lo recuerdo muy bien, y traté de calmar las ansias y estrés que estaba teniendo en ese instante. Luego de esa pausa me dije, faltan menos de 200 intentos, ¿seré capaz de pasar siquiera un poco al 16%? Y faltaban como de 25 a 30 intentos para los 500 que dije anteriormente, cuando por fin logré llegar al 16%. Y estaba que no me lo creía. Y luego de 10 intentos más, logré el 17%. Por fin había aprendido cómo hacer el wave sin tener que hacer tanto spam. Con 2 toques y calculadísimo, no se imaginan cuánto lograba hacer ese wave del 15%. Pero esto apenas iniciaba. Faltaba más del 80%. Pero fui positivo ese día y sentí que desde ese momento sí era posible. Como 3 días después, por fin logré dominar la nave mini, donde hay bloques moviéndose de arriba hacia abajo y viceversa. Cuando llegué a la bola magnética, que tiene sus ciertos fakes, no perdí y llegué hasta el UFO, casi hasta la transición del cubo del 30% más o menos, y ahí perdí. Creo que eso fue el viernes 4 de marzo. El sábado y el domingo 5 y 6 de marzo, respectivamente, seguía practicándolo. Y el wave del principio lo pasaba ya sin ningún problema. Y fue entonces que en uno de esos intentos que mencioné anteriormente, logré llegar al robot del 34 o 35%. Para mí en ese entonces todavía era complicado, porque los saltos eran un poco justos, ¿vale? Pero en fin, tuve que hacerle modo práctica nuevamente una y otra vez para saberlo hacer mejor. Si no estoy mal, ya el martes 8 de marzo, ese mismo año de 2016, no olviden el año, logré llegar a la bola magnética mini. Sí me costó un poco, pero aún así ese día logré llegar al cubo, que es más o menos como la mitad de Deadlocked. Y mi pensamiento siempre ha sido que si llegas por lo menos a la mitad de un nivel, es muy probable que uno lo logre. Pero bueno, fue hasta el viernes 11 de marzo que logré llegar al robot, donde podemos observar la segunda moneda del nivel. No fue hasta el sábado 12 de marzo que logré llegar a la parte que parece como una caverna de fuego o de lava, no sé cómo lo tomarían ustedes, que sería más o menos como por el 60%. Y recuerdo que era muy temprano por la mañana ese día cuando logré llegar ahí. En fin, aún con complicaciones logré más tarde ese día llegar al wave doble del 70% más o menos, creo. Estaba muy nervioso y que obviamente que a la primera vez que llegué allí pues perdí. Recuerdo ya que el domingo 13 de marzo, como estuve como loco practicando todo ese wave doble y en ocasiones lograba pasarlo y en otras no, una vez me sentí seguro que cuando llegara ahí avanzaría a la nave. Me puse a jugarlo ese mismo día en modo normal y aún también esa nave me costaba, pero sí que sí llegaba ahí, ¿vale? El lunes 14 de marzo, nos acercamos más al día, cuando por fin tenía más suerte que habilidad en el wave doble, la verdad. Llegaba más seguido a la parte de esa nave, donde todo se abre camino para poder pasar, sabrán. No me detenía, pero aún no podía llegar a la bola magnética del 84 o 85% más o menos. Llegó el martes 15 de marzo, era justo el día del cumpleaños de mi padre, cuando sucedió lo que aún no olvido ese día. Lo normal, ir al colegio, venir en la tarde y hacer los deberes. Y os recuerdo que esa vez hice todo como de 1 a 4 de la tarde, para quedar libre el resto de la tarde y noche. Casi a eso de las 5 de la tarde de ese mismo día pude empezar a jugar Deadlocked. Y estaba ansioso, tenía un 81 o 82% más o menos, si no recuerdo mal, perdón. Y lo normal, empecé con un modo práctica del nivel para recordar y no tener que pues perder tan fácilmente. Que no fue tan espectacular el modo práctica, pues me tardé poco menos de 50 intentos. Seguí jugando hasta tener la oportunidad de completarlo. Y creo que solamente en ese momento llegué una vez hasta la nave del 79-80%. Y voy llegando por fin a la bola magnética. Pero los nervios me traicionaron. Y perdí justo en el 85% antes de entrar al UFO final prácticamente. Estaba temblando después de lo ocurrido. Me tomé de 5 a 10 minutos más o menos para calmarme y recuerdo que estaba sentado en una silla en la posición más incómoda del planeta, créanme. Y recuerdo que mi padre aún no llegaba del trabajo. Pero sí que recuerdo que lo que tomé tiempo
Fui a preparar el agua, a hervir agua para hacer su café, porque él le encanta el café, para cuando él llegara. Y digo, en lo que viene mi papá, volveré a intentarlo. Y fue justo en el intento número 24 cuando pasé como loco el wave del principio, la mayor parte del nivel, y llegar al wave doble, para pasarlo con los nervios en las alturas, créanme. Y pasando a la sección de la bola magnética donde más o menos había perdido, por fin llegué al UFO final y traté de calmarme y no pude, pues llegué al cubo final. Y para mi gran sorpresa, y con mucha precisión, por no decir que fue suerte, logré pasar al final sin ningún fallo. Y ese salto final, pues aún no me lo creía. Al fin había logrado Deadlocked. Mi primer demon había llegado al fin. Mi mayor logro de ese año fue Deadlocked, a la par de Theory of Skrillex, que lograría meses después. Mi reacción fue casi que me tiré al suelo, quitándome los auriculares o manos libres, como ustedes le digan, y el del celular también, para no estropearlos. Y esa sensación de satisfacción y de alegría que sentí en ese momento, casi hasta el punto de llorar. Recuerdo que me salieron unas cuantas lágrimas, no les mentiré. Y recuerdo que estaba en el suelo y en eso llegó una de mis primas a decirme que ya venía mi papá. Y cuando me vio en el suelo me dijo, ¿qué le pasa? No, nada, le dije, riéndome ya. Al día siguiente, pues como era lo normal ir al colegio y me sentía todo un pro en geometría solo por haber logrado Deadlocked, y con gran orgullo me recuerdo que tras de que llegué al salón, solo haber de entrado fui a contarle a uno de mis amigos cómo había logrado Deadlocked. Una última cosa que me pasó, pero eso fue unos días después de haberlo completado. Estaba en el colegio y estábamos esperando a ver si llegaba un profesor de matemáticas. Y recuerdo que me puse a jugar frente de la entrada del salón, estando de pie. Y recuerdo que justo estaba llegando el profesor de matemáticas cuando estaba pasando el wave mini que está después de las duales. Cuando ya todos mis demás compañeros entraron, me llamó el profesor y me dice, bueno joven, ¿y usted no va a entrar? Entonces tuve que perder en el 95%. A propósito, pues en ese rato pues estaba jugando solamente para pasar el tiempo realmente. En fin, contarles mi experiencia y días con Deadlocked me trajo mucha nostalgia. Hasta se me eriza la piel en ciertos momentos de solo acordarme. Bueno, esto ha sido mi historia con Deadlocked. Espero que de alguna manera los haya entretenido y disfrutado esta historia. Antes de terminar, deseo que se queden hasta el final. Sé que el video está durando bastante, pero quiero que aclararles ciertas cosas acerca de esta semana y estos 3 videos que saqué el lunes, el jueves y hoy domingo. Primero, las estadísticas que escucharon en las 3 historias, incluso en la historia de Nine Circles, que también se las recomiendo ver si no la han visto. Esas estadísticas no son inventadas, las tengo registradas en un documento de Word si no estoy mal, al igual que todos los demons que me he completado hasta el día de hoy. Entonces no vayan a creer que las fechas y estadísticas me las imaginé, sí que las tengo registradas. Si quieren que algún día publique ese documento, háganmelo saber en los comentarios. Créanme, esta semana ha sido bastante pesada, porque hubieron 2 días que no concilié el sueño, pensando en estos videos y el top que seguramente vieron ayer. Me sentía un poco estresado y cansado a la vez, y quisiera tomar un descanso sinceramente de una semana, pero lo cierto es que quiero seguir y no dejar inactivo el canal. Pues también tengo que ir preparando el especial 1000 subs, junto con el face reveal o como se diga, ¿vale? En fin, hoy sí, hasta aquí llego. Espero me comenten qué les pareció lo que ha sucedido con todos los videos que he subido esta semana al canal. Y nada, hoy sí, yo me despido ya. Yo soy Bertier y nos vemos en un próximo video. Chao.